Hola, esta es la clase 4 correspondiente o fechado al jueves. Vamos a ver, pizarrón. Ya tengo preparados los pizarrones, jueves 1 de febrero. Seguimos con la política de Aristóteles, pero fíjense en estos puntos que siguen. Este es el libro tercero, como sabemos. Al momento de cambiar de pantalla me tardo un poquito porque tengo que hacer unos clics, porque aunque a mí en mi dispositivo sí me cambia la pantalla, en el Zoom no lo cambia. Y yo creyendo que estoy en la nueva pantalla, ustedes no lo ven, pero me tarda un poquito para asegurar. Es el libro tercero, capítulo 4, que me parece a mí, y habré que anotarlo, es para mí pues el más importante. Este capítulo 4, o por lo menos los primeros fragmentos, son los más importantes de toda la política de Aristóteles, del Tratado de Política de Aristóteles. Para mí, y no sé ustedes qué puedan comentar en su apunte, sobre todo después de ver la clase, para mí que en estos fragmentos se encierra todo el contenido esencial de la política, de la ciencia política, de la teoría política, desde mi punto de vista. Pero para ello, volviendo al pizarrón, yo quisiera comentarles que hay que hacer dos puntualizaciones. Estas dos puntualizaciones. Considerar que la ética siempre va a acompañar a la política. Les voy a explicar un poquito. La política trata de la politeia, que es la constitución, el orden de una comunidad, el dar órdenes, el ejercer la autoridad. Y la autoridad siempre se va a ejercer en forma justa o en forma injusta. Hay que recordar siempre esa, ese, esas primeras frases, proposiciones con las que empieza el tratado de política. El tratado de política no es la política, política nada más. Toda acción, recordarán, lo tenemos en el punto 1 del semestre pasado, tiene como fin lo que se cree ser un bien. Toda acción tiene un fin y ese fin es lo que se cree es un bien, pero hay que subrayar, ¿no? O le pondré con cursiva, perdón, mejor ponerlo con cursiva o ustedes lo subrayan, lo que se cree ser un bien. Lo que se cree no quiere decir que real, verdadera y absolutamente sea un bien. Yo, que soy máster en criminología, estudio eso, el por qué el hombre hace el mal. Pero todos los hombres que hacen el mal creen para ellos, que hacen un bien. Eso ya lo vimos el semestre pasado, en ese punto, ¿no? El asesino, bueno, todo criminal, ¿no? El ladrón cree que hace un bien, pero para la comunidad no es un bien. La absoluta justicia, el absoluto valor del bien, absoluto quiere decir lo que realmente es, lo que tiene que ser para la comunidad. Por eso entre creer y que realmente sea, a veces sí es un bien, a veces no es un bien para la comunidad. Entonces, toda acción de dar órdenes implica el bien y el mal. Es decir, la justicia y la injusticia
Lo vimos también cuando hablábamos del son politicón, en el punto, porque va muy relacionado estas dos frases, ¿no? Son politicón. ¿Por qué el hombre es un animal político por naturaleza? Porque la naturaleza le dio al hombre y es el único entre los animales que tiene el don de la palabra. Aparte de tener voz, como todos los demás, como varios animales, que son signos de placer o dolor, la palabra es muchos grados por encima de la simple voz. La palabra tiene como fin significar, simbolizar, representar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo nocivo, lo justo y lo injusto. Por eso, el dar órdenes se puede hacer en forma justa o en forma injusta. Y hablar de estos valores del bien y del mal, de la justicia y de la injusticia, es campo de la ética. Esto fundamenta esta proposición que resaltamos al decir que la ética siempre va a acompañar a la política. Siempre va a acompañar, no se pueden despegar. La política no se puede despegar de la ética. Gobiernos justos, gobiernos injustos. No podemos decir, ese gobierno no es justo, pero tampoco es injusto. No, o es justo o es injusto. Cabe, como toda cualidad, tener grados. Grados quiere decir es poco injusto, medio injusto, o muy injusto, o extremadamente injusto. Como en el otro caso también, es poco justo, medianamente justo, o gloriosamente justo. Así hay gobiernos justos y gobiernos injustos. Formas de ejercer la autoridad con justicia y formas de ejercer la autoridad con injusticia. Y al decir esto de la justicia y su contrario, la injusticia, es hablar de un contenido ético, es de la ética. Esto lo decimos, está claro, no se puede desligar, porque la ciencia política moderna dice que la ciencia política surge cuando se separa la ética de la política. O sea, una serie de barrabasadas que trae la ciencia política moderna sobre esto. Estoy tomando mi café, permítanme. El tiempo pues se pone difícil, para que vean, estoy tomando mi cafecito. De repente interrumpo para tomarme un sorbo de café, pero pues ya saben, los profesores que no tomábamos café, estar en la academia, pues nos volvemos cafeteros. Y no es malo, es bueno. Bueno, entonces volviendo, asegurar que haga el cambio de pantalla. Y esto es lo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, toda esa gran patraña de que dicen la ciencia política moderna la hizo Maquiavelo porque él separó la ética de la política. Cuando Maquiavelo es el que más contenido ético tiene. O sea, es ética, es entender la ética, la ética, la ética. Si no entiendes la ética, no vas a entender el tratado del príncipe, el llamado tratado del príncipe de Maquiavelo. Bueno, ese es un punto. El otro punto es, pues, que a veces creemos que la política trata de la polis. Yo lo creí así varios años. Pero ya entrando un poco más a fondo a estudiar a Aristóteles y su tratado de política y otros,
Más bien en el Tratado de Política me di cuenta, ¿no? Que no, la política no trata de la polis, sí, pero más bien trata de la politeia. No quiere decir que no trate de la polis, porque igualmente la politeia siempre va ligada al concepto de polis, van los dos también juntos. No hay polis que no tenga politeia, no puede ser. Tiene que haber siempre un orden en la comunidad. Pero la política trata, en primer lugar, o más bien, de la politeia, de la constitución como se traduce. Como se traduce, es una buena traducción, ¿no? Politeia se traduce como constitución y es correcto. Trata de la politeia. Bueno, vamos a entrar al punto, pero ¿qué creen? Mientras, permítanme tomar café. Agradezco su comprensión y no es mala educación. Me hace falta estar de mejor ánimo y mi organismo lo agradece también. ¿A qué creen que vamos a repetir un punto, el punto 8? Porque aquí vuelve a tratar, y el punto 1 decía, lo pusimos como la constitución, la politeia, pero después del punto pasado, creo que fue el 13 o el 14, ya tengo preparado el pizarrón, lo cual va a hacer que la clase no sea muy larga, porque sí, después del punto 14, que fue lo del buen ciudadano y el mal ciudadano, se vuelve a repetir el punto 8, porque es muy importante la politeia. Pero vamos al texto. Unos clics para asegurarnos del cambio de pantalla. Quiero que lean bien esto. Dice, la cuestión que hemos de considerar a continuación es saber si solamente existe una forma de constitución o gobierno, o si hay varias formas de constitución. Y si son varias formas de constitución, ¿cuántas son? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son las diferencias entre unas y otras? Es decir, definirlas, tener el concepto de cada una. Aquí ya nos empieza a fundamentar porque yo digo que la política trata más bien de la politeia. Y aquí da una definición de politeia, porque en el texto original griego, cuando dice aquí una constitución, es la dirección o ordenación de un Estado respecto de sus varios cargos. Ahí en el texto dice politeia. Voy a llevar el texto en griego en la biblioteca de Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana que edita la UNAM y a ver si tratamos de ver cómo se escribe ella. Es muy importante. Este recuadro que aquí está marcado como 13, pero que realmente es el 14 o el 15. 14 creo, hay que ponerle ahí. Vamos a tachar el 3, poner 4 para que sea 14 y vamos a volver a leer. Politeia es la dirección u ordenación u orden de un Estado
respecto de sus varios cargos. De manera especial, el cargo que tiene superioridad en todas las cuestiones y asuntos, pues el gobierno, Kratos, es en todas partes superior a la polis, al Estado, y Constitución Politeia es el Kratos, el gobierno. Para mí, este es el punto central y es el contenido nuclear esencial de la ciencia política, lo que dice aquí. Vamos a irnos paso a paso. Politeia es la dirección, ya lo habíamos dicho, es el orden de un Estado. El Estado son los ciudadanos, son los hombres. Pero los hombres, como decíamos, en esos correlativos aristotélicos del todo y las partes, el Estado es el todo y las partes más simples son los ciudadanos, los integrantes del Estado, los particulares. Pero estos particulares o estos ciudadanos o estos hombres también se reconocen como clases sociales. Es decir, un Estado se compone de clases sociales. Entonces, sería como una ampliación de la definición. Constitución es el orden, la organización de un Estado, de los hombres en clases sociales, respecto de sus varios cargos. De manera especial, ese cargo que tiene superioridad en todas las cuestiones y asuntos. Ya habíamos dicho en el punto anterior que no sé cómo se escriba. De hecho, hay un problema en griego que decía Aristóteles, bueno, no hay un nombre en griego que lo defina, vamos a llamarle cargo. Cargo. También utiliza la traducción magistratura, también utiliza la traducción oficio, también utiliza la traducción honores. Las cuatro son correctas. Cargo, magistratura, honores, oficio. Pero nos vamos a quedar nada más con cargos para no estar bailoteando. Así que donde veamos magistraturas, honores, oficios, nada más lo vamos a leer como cargos. Incluso lo pueden ahí rayar en su hoja impresa, ¿no? Y no es que no es que no sea correcto, nada más para no y ponerle, no, cargos. Sí le rayo. Aunque sea con letras miniatura, a un lado ponen cargos. Igual abajo, ¿no? Con la magistratura. ¿Por qué es importante decir? El orden de una comunidad que su politoya requiere dar orden, ejercer autoridad. Y esta se manifiesta en funciones de gobierno. ¿Cuántas funciones de gobierno hay? Pues las que sean necesarias. Que se requiere manejar las finanzas, que se requiere manejar las tropas, que se requiere manejar los impuestos, que se requiere manejar la educación, ¿no? Que se requiere manejar y regular el comercio. Bueno, cada asunto requiere una función. Entonces se crean distintas funciones de gobierno y estas se asignan a determinados cargos. Entonces lo que existe en una política es una distribución de funciones de gobierno en los cargos. Y dentro de esta distribución de funciones en los cargos, las funciones más importantes, las que tienen que ver con las cuestiones y asuntos imperiosos, y la magistratura que tiene superioridad porque tiene estas funciones más importantes, se le llama cargo soberano, le vamos a llamar. Esto que dice aquí, la magistratura que tiene superioridad en todas las cuestiones y asuntos, de manera especial. Eso es lo que define a ese cargo. Siempre va a haber un cargo
Puede haber 10, 20, 30, 40, 50 cargos, pero siempre va a haber un cargo superior. Llámese el éforo, llámese el consejo del Areópago, llámese el ágora, llámese el estrategos, siempre va a haber un cargo que tiene superioridad, ese cargo soberano. Esto ha existido, estoy hablando en una realidad griega, con términos griegos, traducidos a la lengua castellana. Pero en toda comunidad existió esto. A mí me maravilla, yo que imparto la historia de México, ¿no? Lo vemos, la Constitución. Lo voy a llevar, se lo voy a pedir a los alumnos que lo hagan bien. Los reinos Newsabi, como era la politeia de los reinos Newsabi, o sea, de los reinos mixtecas. Y entonces ahí no eran muchos, ¿no? Era un consejo, era un monarca y eran unos tribunales. Bueno, ahí están las funciones judiciales y las funciones deliberativas. Pues tienen un nombre en su lengua incluso. Me parece que sí, en la lengua Nusab. Pero igual está en los reinos mayas, en el imperio purépecha, los nombres. Es una maravilla, ¿no? Entonces, eso que nos vienen a decir los modernos, que hasta que llegaron ellos hicieron todo esto de la división de poder, de la división de poderes, bueno, pues es parte de nuestro fin, de nuestra causa final, que es aniquilar a la civilización inglesa y todo y, y toda su ciencia política moderna. Entonces, esto lo vamos a reflejar, ¿no? Lo vamos a ver en los reinos New Sabi, ¿no? Cómo están los cargos, ¿no? Cómo se distribuyen las funciones, y ese es su politeia. Cargo soberano. Y aquí nos dice, pues el gobierno es en todas partes superior al Estado. Kratos, gobierno. Superior a la polis, al Estado. Y Constitución es el gobierno. A fin de cuentas, Constitución politeia es el gobierno, Kratos. Por eso, traducido al castellano, politeia y Kratos, nos referimos a la misma cosa al decir forma de gobierno o tipo de constitución. Las dos son correctas. Formas de gobierno o tipos de constitución. Es lo mismo. Pero vamos a poner al apunte, ya para ir sistematizando y que ustedes vayan haciendo sus anotaciones también. Sobre todo que les sirva para la parte de que hagan ustedes su criterio. No nada más que repitan lo que dice el recorte, o que repitan lo que dice el apunte, o que repitan lo que yo diga en la clase. No, su criterio, que es lo más importante de la evaluación. Politeia, aquí lo vamos a poner así va a quedar en el alto. Es la dirección u ordenación de una polis de ciudadanos en parcialidades en clases sociales respecto de sus varios cargos. La polis se compone de clases sociales. Bueno, tal vez el término clases sociales no sea correcta, pero bueno, vamos a dejarlas. Respecto de sus varios cargos, especialmente respecto a su cargo soberano. Más bien respecto de, ¿no? Porque dice respecto de sus varios cargos, respecto. Ay, no miren que me borró todo. Ay. No, aquí está. Qué bueno. Respecto de su cargo soberano. Cargo soberano tiene superioridad sobre los otros cargos en todos los asuntos y cuestiones. Bueno, hay que decir, ¿no? El concepto de fuerzas vivas son personas individuales o colectivas con deseos e intereses activos sobre los cargos del gobierno.
son las clases sociales también. Las clases sociales son fuerzas vivas cuando se manifiestan en forma colectiva con deseos e intereses activos sobre los cargos del gobierno. Porque yo puedo decidir, ¿no? O puedo hacer un grupo y puedo decir, ¿saben qué? Vamos a entrar a la política y queremos estar en la política y queremos cargos. Pero realmente esos deseos e intereses son activos. Es decir, que realmente son potenciales. ¿A qué me refiero? Las fuerzas vivas son de dos tipos. Las fuerzas vivas son personas individuales, bueno, vamos a utilizar el término individual. Son particulares o colectivos, o sea, grupos de personas que tienen deseos sobre los cargos. Se oye mejor sobre los cargos del gobierno, sobre el poder, ¿no? El poder. Ya dijimos que si queremos algún día purificar, sublimar la lengua castellana, tenemos que sacar esas palabras. Bueno, algunos hasta le llaman, en la ciencia política sí se le llama, el poder, no, aquí en la ciencia política moderna le llamamos los cargos, ¿no? No es necesario ponerle cargos de gobierno, los cargos. Yo sí tengo deseos, yo sí tengo intereses sobre los cargos, pero no estoy activo porque pues, no tengo espacio, ¿no? No tengo una perspectiva en mi vida personal, ¿no? Que realmente me pueda acercar a un cargo. Yo, en la realidad de mi caso personal, tal vez tuve el espacio y tuve la oportunidad en un tiempo pasado de que esos deseos e intereses fueran activos, o sea, que realmente poder acceder a un cargo. Entonces, activos quiere decir que realmente, bueno, tienes posibilidades, pues, porque las fuerzas vivas no hay son de dos tipos nada más. Los que tienen los cargos, los que están ocupando los cargos, y los que no tienen los cargos, pero los desean, o sea, se le puede llamar la oposición. La oposición se le puede llamar así, las fuerzas vivas son los que están en los cargos o la oposición. ¿Qué es la oposición? Los que no tienen los cargos, pero los desean. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que derrocar a los que los tienen, ¿no? Ya sea en forma legal o en forma ilegal, hay muchos métodos. Esas son las fuerzas vivas. Y como personas colectivas son las clases sociales. Las clases sociales son fuerzas vivas. Cuando actúan en relación a tener participación en los cargos del gobierno. Y luego lo que dice más adelante, Politeia es Kratos, constitución es el gobierno. Esto hay que tenerlo siempre presente. Politeia es Kratos. ¿Y por qué dice antes del anterior, pero yo lo pongo después, en todas partes el gobierno es superior al Estado? ¿Por qué dice esto? Pues porque el gobierno son las personas individuales o colectivas que tienen los cargos y el Estado pues, son los ciudadanos. El gobierno es como los gobernantes y el Estado son los gobernados. ¿Qué es superior? ¿Qué es superior? ¿Ser gobernante o ser gobernado? Claro, ¿no? Entonces, volviendo al...
¿no? Entonces ya no. Una constitución es el orden de un Estado, pues, visto como sus clases sociales respecto de sus cargos, especialmente el cargo soberano. El gobierno es en todas partes superior al Estado y constituciones al gobierno. Quiero decir que en los estados con una constitución de democracia, por ejemplo, los pobres son la clase soberana. Aquí le resto de pueblo. Mientras que en las oligarquías, por el contrario, ya que la oligarquía es lo contrario de democracia, democracia es lo contrario de oligarquía, las clases soberanas, las clases soberanas son los pocos, o sea, los ricos. Eso es lo que dice. Bueno, sí, siempre me parece para mí que es la base de la ciencia política, de la ciencia política. Ya veremos en su momento la ciencia política moderna. Y vuelvo a decir aquí, hemos de determinar, en primer lugar, vean que estamos por acá, esto no me lo estoy poniendo para ubicarnos, ¿dónde estamos? Hemos de determinar el fin por el que existe un Estado y cuántas formas hay de gobierno, de gobernar a la humanidad y de dirigir la vida en común. Luego viene un párrafo de repaso que me parece muy lírico, a pesar de unas pequeñitas tablitas de traducción, pero es como un repaso, pero me parece uno de los fragmentos más líricos y ciertamente bellos de la política, porque dice así. Hemos dicho al comienzo del Tratado de Política, cuando hablamos del gobierno de la familia y de la autoridad sobre los esclavos, que el hombre es por naturaleza un animal político. Y eso aun cuando los hombres no tengan necesidad de la asistencia recíproca de unos con otros. Pese a ello, aunque no tengan necesidad, porque como decía Sócrates Platón, porque si yo me pudiera bastar por mí mismo, ¿para qué necesito a los demás? Pero los necesito porque necesito satisfacer mis necesidades. Y uno como particular nada más nunca va a poder. Necesitamos estar unos con otros. Esa es la necesidad. Pero no solamente la necesidad, pese a ello los hombres desean vivir en asociación, en comunidad. Al mismo tiempo son llevados también a una por el interés común, hasta tal punto que cada uno realiza una parte de la vida buena. La vida buena es la eudaimonia, ya lo tenemos por ahí hasta en griego, en caracteres griegos, eudaimonia, la felicidad. La vida buena es el fin de la comunidad, tanto de manera colectiva respecto de todos los particulares, como en un sentido estrictamente particular, es decir, individual. Pero también se asocian y forman la comunidad política con el fin exclusivo de vivir, porque sin duda hay también algún elemento de valor en el mero estado de ser vivo, de tener la vida, supuesto que no haya un exceso demasiado grande en el aspecto de dificultades de la vida. Y es evidente que la masa de la humanidad se apega a la vida a una costa de soportar muchos sufrimientos, lo cual demuestra que la vida contiene alguna medida de bondad y de dulzura en su naturaleza esencial. Bueno, esto fue como un repaso y ahora sí ya pasamos al punto 14, autoridad justa, autoridad injusta, volviendo a la familia para decir, bueno, sí, se ejerce la autoridad en forma justa o en forma injusta. En la familia les vamos a llamar la figura del padre, cuando es justa.
en la familia le vamos a llamar la autoridad del amo cuando se ejerce en forma injusta. Para ver esto, recurrimos a otro de los correlativos de Aristóteles. Aristóteles, en su estructura lógica y filosófica, utiliza muchos correlativos, ¿no? Es más, lo que hemos utilizado más es la correlación entre el todo y las partes. También hemos utilizado el de materia y forma. Todo ser tiene una materia y todo ser tiene una forma. Toda materia es la materia de una forma y toda forma es forma de una materia. Lo formal y lo material. También hemos utilizado los correlativos de género y especie, lo general y lo específico. Aquí vamos a utilizar los correlativos de esencia y accidente. ¿Qué es esencia? Lo que pertenece a un ser, lo que define a un ser, su sustancia. Y aquí le llamamos accidente lo que es parte de un ser, pero que puede estar o puede no estar, y que no lo define. Lo accidental es lo que no se cree que accidente es un choque, ¿no? Accidente es un término amplísimo, ¿no? Es lo que es como un atributo o una característica que no define al ser y que puede estar o no estar, más o menos, no sé, ¿me entienden? Pero vamos a ver, nos dice, permítanme. La autoridad de un amo sobre un esclavo, aunque en verdad, cuando los dos, amo y esclavo, han sido designados por la naturaleza para ser lo que son, es decir, para que cada uno cumpla su función correspondiente o respectiva, sus intereses son comunes, son idénticos. No obstante, gobierna, el amo gobierna en su mayor grado, o más bien dicho, gobierna esencialmente con la mira puesta en el interés del amo. Si bien por accidente también mira el interés del esclavo. Pues si el esclavo perjudica la posesión del amo, no puede evitar su propiedad. La autoridad justa es la figura del padre, como que se ejerce sobre la esposa y los hijos, y sobre toda la familia, a lo cual le damos el nombre de gobierno de la casa. Se ejerce o bien en interés de los que son gobernados, o bien en algún interés común al que gobierna y al que es gobernado. Gobernado, es decir, un interés común de la familia, esposa e hijos y toda la familia, y común también para el padre. Pero en esencia, el interés del que es gobernado. Esencia y accidente. Y con esto hacemos una analogía en la autoridad que se ejerce en la polis. Así como tenemos en la familia la autoridad justa, el padre, y la autoridad injusta, la figura del amo, también en la polis tenemos la autoridad justa, la figura del rey, y la autoridad injusta, la figura del tirano. Analogías entre la familia y la polis, analogía entre el padre y el rey, autoridades justas, analogía entre el amo y el tirano, autoridades injustas. Y luego viene aquí diciendo, nos habla del instructor, del médico, del que ejerce la medicina y del instructor de atletismo, ¿no? Ellos ejercen su arte, el interés de las personas. En interés de las personas, estamos por aquí, el interés de las personas para quienes ejercen esas artes. Es decir, el médico ejerce la medicina para beneficio del paciente. El instructor de atletismo quiere que el atleta tenga un mejor rendimiento.
pero también al mismo tiempo no impide que el entrenador también se entrene. Es como el piloto de una embarcación. El piloto tiene a su cargo a toda la tripulación y su fin, como el que dirige, como el que gobierna la nave, es llevar a todo el barco y a su tripulación a puerto seguro. Pero como él también va en el barco, esencialmente va a llevar a la tripulación a puerto seguro, a todos los que están bajo su mando. Pero como él también va en el mismo barco, pues él también se beneficia porque él también va a llegar a puerto seguro, es, pero por accidente, accidentalmente. Así es. Hace la analogía como el piloto, el capitán de la embarcación y la tripulación, no es como el capitán del barco, es el padre o es el rey, y los gobernados, en el caso de la familia, la esposa, los hijos, en el caso de la polis, pues todos los ciudadanos son la tripulación, pero como el capitán también va en el barco, es decir, el padre o también va en la familia y el rey va en la polis, también ellos se benefician, pero por accidente. Esencialmente es en beneficio de los que están a su cargo. De aquí también respecto de los cargos, ¿no? Dice ahí, pero ¿por qué surge la autoridad de justicia? Y aquí, ya desde los tiempos de Grecia, la corrupción. La corrupción. Hacer una nota importante sobre la corrupción cuando dice Aristóteles. Voy a poner la rayita de por dónde estamos. En nuestros días, debido a los beneficios a sacar de las fuentes públicas de riqueza, es decir, la riqueza, los recursos de toda la comunidad están en manos de los gobernantes y se lo llevan a sus bolsillos particulares. Por eso la gente quiere permanecer en el cargo continuamente. La corrupción. Exactamente como si los que ocupan el cargo, aun cuando la gente sea enfermiza, gozaran siempre de buena salud, en el cual caso sin duda el cargo sería buscado igualmente por los enfermos. Una nota sobre la corrupción, una fotito con ustedes, y el recuadro sobre el punto 15, que es el 15, no es el 14, es lo de la autoridad justa y la autoridad injusta. Perdón, y aquí en el 13 no va a ser el 13, va a ser otra vez el 1. Si ven, ya lo estoy echando, poniendo muchas notas rojas. Vuelve a ser el 8, perdón, el 8. Se repite el 8, así que volvemos al pizarrón y nos va a decir, cambio de pantalla, unos clics. Así lo ponemos, ¿no? Familia, la autoridad justa, figura del padre, se ejerce esencialmente en interés de la esposa e hijos, y solo por accidente en interés del padre. La autoridad injusta, la figura del amo, se ejerce en esencia en interés del amo, que puede ser el padre, y solo por accidente en interés del esclavo y demás familia. Así también en la polis. La autoridad justa es la figura del rey, es la que se ejerce esencialmente en interés de los gobernados y solo por accidente en interés del gobierno. Y la autoridad injusta es la figura del tirano, es la que se ejerce esencialmente en interés del gobernante y solo por accidente en interés de los gobernados. Esta cuestión ética nos va a llevar al punto, a la cuestión que aborda en el principio de este libro tercero, en el capítulo 1, pero vuelve a repetir en este capítulo, repite, ya desde cuando habla de la ciudadanía, bueno, ¿cuántas formas de constitución hay?
tenemos una primera forma de dividir las constituciones o formas de gobierno justas y las formas de gobierno injustas. Ese es el punto que sigue y lo vamos a leer. Ya en la siguiente hoja, donde dice, es evidente, ¿no? Con todo este criterio anterior, que las constituciones o formas de gobierno que tienden a la ventaja y bien común están efectivamente estructuradas con rectitud, de acuerdo con la absoluta justicia, mientras que aquellas constituciones injustas que tienden a las ventajas propias de los gobernantes son defectuosas. Son todas ellas desviaciones de las constituciones rectas y justas. Tienen en sí un elemento de despotismo, siendo que la polis es una comunidad de hombres libres. Así que ya con esto dice, ahora sí vamos a ver cuántas formas de constitución hay, cuáles son. Primero vamos a estudiar las formas justas y rectas, ya que las desviaciones resultarán evidentes una vez que se hayan definido las formas de gobierno justas. Ya, muy sencillo porque viendo lo anterior ya se define de la autoridad justa y de la autoridad injusta, pues es lo mismo, es casi repetir lo mismo. Cuando decíamos la figura del rey, la figura del tirano, es casi lo mismo, pero lo vamos a poner aparte, ¿no? Las constituciones reales, vamos a llamarle así, reales porque son del rey, la figura del rey, estructuradas con rectitud, de acuerdo con la absoluta justicia. Atienden al bien común. Le vamos a poner aquí, como dice el texto, efectivamente, estructuradas con rectitud. Las constituciones tiránicas son desviaciones de las constituciones rectas. Miran a las ventajas particulares de los gobernantes. Son defectuosas. Tienen un contenido de despotismo. Y es todo lo que cabe del punto 16. Vamos dejando un poquito para que vayan recopilando todo, tomando nota. Esto no va en el álbum. Esto, y lo voy a cambiar de color, sí va en el álbum. Lo que estoy poniendo de color como verde. Pero no se distingue mucho el verde. Un poquito. Entonces el punto 8 y luego el punto 15. Vean ustedes que lo que va en el álbum es poquito, pero en el cuaderno de apuntes, y que voy a revisar en la próxima clase, o me lo van a mandar por Telegram o por el WhatsApp. Este verde pues no se ve muy bien, pero si lo ponemos en negritas, yo creo que sí se ve mejor. Esto sí va en el álbum, en el álbum va muy poco, pero en el apunte pues hemos dicho un chorro de cosas. Y así debe ser el apunte de hoy como unas 4 planas, como apunte.
apunto, muy poquito de lado, pero ahí me lo mandan unas 3, 4 planas. Chao.